Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Llamazares. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues voy a tratar de explicar un poco ordenadamente todas y cada una de las razones por las que el Grupo Popular va a votar en contra de este presupuesto y espero poder hacerlo de forma que sea clara y que se entiendan todos sus puntos. Por empezar, por alguna de las cuestiones importantes, voy a remitirme al informe de la intervención municipal, que empieza diciendo el informe, cuestión que ya hemos repetido en varias ocasiones y que ha pasado ya en diferentes plenos con los informes técnicos. Dice, el funcionario que suscribe quiere dejar constancia que el expediente de referencia ha sido remitido completo a esta intervención el 20 de diciembre a las 14:11 horas con la intención de incluirlo en el orden del día de la Comisión de Hacienda Social que se convoca el día 22, incumpliéndose, por tanto, el plazo de 10 días para la emisión del preceptivo informe de intervención. Esto se viene repitiendo en el tiempo, no entendemos muy bien por qué. No entendemos por qué la forma de trabajar de los técnicos y de evaluar y de estudiar cuestiones tan importantes como esta, bueno, pues siempre tienen que ser con estas urgencias, estas prisas. Y, lógicamente, todo esto condiciona a que en su parte final este mismo informe dice, por todo lo expuesto, se informa favorablemente de forma condicionada, dada la advertencia señalada por la directora de Gestión Económica y Presupuestos en las bases para la evaluación de los gastos, cuyo contenido se suscribe e incorpora al presente informe y, salvo error u omisión que pudiera derivarse de la limitación del tiempo impuesta para su emisión, sin perjuicio de mejor criterio fundado en derecho. Entiendo que no es la forma de trabajar y ya no es la forma de trabajar los profesionales para elaborar o para informar acerca de un presupuesto que estamos hablando para la ciudad tan importante y de una cuantía que consideramos requiere de su tiempo. Por otro lado, hablaba ahora el señor, el portavoz de Ciudadanos, del capítulo de personal y también haciendo referencia al informe de intervención, dice exactamente señalar que el documento de valoración económica en el capítulo 1, también denominado anexo de personal, no se ajusta en cuanto a sus determinaciones y estipulación de retribuciones, como ocurrió en ejercicios anteriores, al contenido de lo establecido en el artículo 168, etcétera, etcétera. Se hace preciso, además indica que en ejercicios se proceda a la adecuación del contenido de la RPT al presupuesto, cuestión que es la primera, el capítulo 1 es lo primero que aprobamos con este presupuesto y a mí estas pequeñas observaciones y matices me parecen muy importantes. Por otro lado, dice también, no obstante, en el punto estructura presupuestaria, dice que se cumple con la estructura, etcétera, etcétera, y añade, no obstante, no se da una absoluta correlación entre las actividades y finalidades de las mismas u objetivos. Las determinaciones competenciales en los términos previstos en los artículos 7, 25 y 27 de la Ley 7/85. Bueno, son observaciones que, insisto, para nosotros son importantes y venimos teniendo en cuenta cada vez que estudiamos el presupuesto, porque para eso son los técnicos los que saben. Más allá de esto, seguimos en el porqué de las cosas y el porqué de nuestro voto negativo a este presupuesto. Cada año, lo venimos diciendo, en el presupuesto de ingresos a nosotros se nos escapan los números y cada año el presupuesto aumenta, cada año la ejecución del presupuesto, por lo menos con lo que contamos a estas alturas, no se corresponde para nada con las previsiones iniciales y digo que las tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, en el impuesto de actividades económicas, a la fecha en la que estamos y a la fecha de la última información económica financiera que tenemos, que es de noviembre, no creemos que vaya a cambiar porque este impuesto ya está recaudado en la parte que correspondía. Dice en el presupuesto de 2023 que esperamos obtener unos ingresos de 3.402.000 euros, cuando este año hemos recaudado 1.202.000. Pero esto ya pasó el año anterior y el anterior. No entendemos por qué, porque aquí hay una diferencia importante. Dice también que luego en el fondo de compensación, precisamente de este impuesto, en el complemento por IAE, que vamos a ingresar 3.4.872 euros, cuando la realidad es que en este ejercicio hemos ingresado, y es el máximo,
2.847.000 euros. Con lo cual, de mano, en los ingresos iniciales y solo en este impuesto, ustedes dicen que van a recaudar 6.406.932 euros, cuando lo máximo que hemos recaudado en este ayuntamiento por estos conceptos es de 4 millones de euros. Hay una diferencia de casi 2,5 millones de euros que no entendemos de dónde los vamos a sacar para cumplir. Es decir, ya sabemos que no vamos a cumplir. Nos llaman la atención otros impuestos, y hace poco lo preguntaba también, sobre todo, de dónde provienen los grandes ingresos de este ayuntamiento. El otro día yo preguntaba por las sanciones, que nos parece un tanto terrorífico. De multas y sanciones, este ayuntamiento ingresa 1.270.000 euros a los ciudadanos de Avilés. Nos llama la atención porque es una partida muy significativa, que no sabemos exactamente, ya lo preguntábamos el otro día, que me dieron una cantidad que para nada se corresponde con esta, por cierto, y que realmente yo no sé si es que somos una ciudad que realmente está de manera permanente incumpliendo normativas, pero nos parece una cantidad sustancial, sobre todo porque tenemos en cuenta que esta ciudad ingresa más por sanciones que por IAE. Bueno, lo pone en la información económica financiera, que está aquí para ver por todos y que a lo mejor es que no la interpreto yo, pero es lo que dice aquí en este informe. Y este informe entiendo que es oficial para todos. Seguimos con el por qué este presupuesto para nosotros, desde luego, no tiene nada que ver con la realidad. Hemos valorado también la RPT, el informe que tenemos de personal. En este ayuntamiento, sumando los organismos y sumando las fundaciones y sumando las empresas y sumando toda la información que tenemos, este ayuntamiento cuenta con 612 trabajadores, 530, según informan en el presupuesto, de este ayuntamiento, 530 personas, 27 en la Fundación Deportiva Municipal y 55 en la Fundación Municipal de Cultura. 612 personas entre ayuntamiento y fundaciones. A mayores tenemos 3 en la curtidora, 34 personas en plantilla en servicios auxiliares y 9 más en la Fundación San Martín. Esto suma un total de 658 personas. Aparte, tenemos que contemplar que tenemos muchísimas empresas, porque hay servicios externalizados que lógicamente tienen un personal que no depende directamente del ayuntamiento, pero que en cualquier caso, si no existieran esas empresas, sería personal del ayuntamiento, como son el personal de Urbaser, de Parques y Jardines, de servicios auxiliares, porque además de estos 34 que tienen plantilla, contrata una proporción bastante mayor o subcontrata a otras empresas. Y con todos estos datos, que al final pasa de las 1.000 personas, haciendo una valoración en grandes números, porque no disponemos de toda la información, pero pasa de los 1.000 trabajadores, tenemos una barbaridad, y lo venimos denunciando durante los 3 años de mandato, una barbaridad de contratos menores que se sostienen única y exclusivamente en que este personal no cuenta con personal cualificado para el ejercicio de esos contratos, que es absolutamente reprobable. En muchísimos aspectos, este personal responde a secretarías técnicas, a personal externo cualificado que entendemos que este ayuntamiento debe tener. En una plantilla de casi 1.000 personas para diferentes servicios, ahora ya sí que analizando todos los datos que nos han facilitado para este presupuesto, desde luego no cabe ya ninguna justificación para la mayor parte de los contratos que han llevado a cabo y menos en este ejercicio. Esos contratos que han traído consigo en muchísimas ocasiones, porque aquí hablamos siempre de las cifras grandilocuentes de lo que interesa vender, de la atención, de los servicios sociales, etcétera, etcétera, que está muy bien y que hasta ahí podíamos llegar que nos atendieran. Eso es lo básico. Bien, pero es que a partir de ahí tenemos una cantidad de contrataciones, de contratos innecesarios. Decía usted antes, y lo comentaba también el señor portavoz de Ciudadanos, que si este presupuesto se llega a prorrogar, que habría que suprimir un montón de programas. Y nos hablan precisamente de los programas educativos, de los programas de mayores, etcétera, etcétera. No, también se podrían suprimir seguramente cantidad de contratos innecesarios que ni siquiera recuerdan a día de hoy que los han hecho y que tampoco tenemos una clara justificación de para qué han servido. Y esto
se puede probar. Hemos denunciado muchos de ellos en este pleno, pero hay otros muchísimos que todavía, lógicamente, no hemos conseguido sacar, pero que no les quepa ninguna duda que están ahí. Nos preguntamos también para qué sirve. Tenemos un ayuntamiento con una fundación municipal de cultura donde el único patrono es el Ayuntamiento de Avilés. Las fundaciones se crean para algo y normalmente porque hay patronatos compartidos. Tenemos una fundación deportiva municipal donde el único patrono es el Ayuntamiento de Avilés. No sé por qué cuando tenemos juntas rectoras en este ayuntamiento no tenemos una comisión más de deportes o no tenemos una comisión más de cultura, porque entre otras cosas se desvía mucho dinero que se gestiona y se duplican servicios, que ustedes me hablan mucho de la duplicidad, se duplican gastos y se duplican recursos humanos y se duplican servicios. No entendemos muy bien para qué es esto, pero además de las fundaciones tenemos un montón de organismos autónomos. Por ejemplo, como les digo siempre, y cada año hacemos el ejercicio de hacer una valoración del presupuesto que nos facilitan desde servicios auxiliares, no acabamos de entender por qué el ayuntamiento y las fundaciones pagan a una empresa servicios auxiliares a una cantidad muy superior el precio hora de lo que al final esta empresa paga a las personas que contrata. Es una operación que me gustaría que antes de que terminara el mandato poder entenderla porque no cabe en cabeza de nadie. Que el ayuntamiento le cueste el doble un servicio que podía tener a mitad de precio. Y esto simplemente por el hecho de tener una empresa que es un organismo dependiente del Ayuntamiento de Avilés y que realmente no tiene ninguna otra participación que no sea el Ayuntamiento de Avilés. Todo este mare magnum de organismos y de organizaciones nos gustaría entender y nos gustaría, ya que estamos aprobando o estamos por lo menos debatiendo un presupuesto, nos gustaría saber a qué responde y nos gustaría saber qué intención tiene esto, porque si es una intención que sea buena para Avilés, para este ayuntamiento y para los ciudadanos, pues igual lo entendemos. De momento, aquí lo único que vemos son gestiones cruzadas, cruces de dinero y duplicidades de personal y de recursos económicos y humanos. Esto de manera permanente. Por otro lado, nosotros hemos presentado un total, a la primera negociación del presupuesto, un total de 28 propuestas. 28 propuestas, que luego hemos reducido en enmiendas, que se han quedado en 6, y esto porque, lógicamente, es muy difícil para nosotros el poder dotar económicamente partidas con un presupuesto que está a 3 meses de su ejecución y que, obviamente, estamos haciendo un cuadrante que finalmente nos van a tumbar para atrás porque nos van a decir que las partidas no están disponibles. En cualquier caso, sí que hacíamos estas propuestas con el ánimo, lógicamente, de poder sumar y de poder aportar, y como cada año entendemos que aquellas cuestiones que son básicas y las que nosotros defendemos, pues que nos gustaría que hubiesen sido incorporadas. Una de las enmiendas es, como todos los años pensamos y preguntamos, y esto además ustedes lo habían llevado en un programa electoral, no sé qué es lo que cambió desde entonces, que son las becas comedor a usuarios de centros concertados. Obviamente esta ni se ha contemplado, es cierto que otras hemos hablado más de ellas, esta ni se ha contemplado. Pedíamos en las inversiones en barrios y pedíamos inversiones concretas y decíamos que queremos que se ocupen este año, por 4º año consecutivo, del área recreativa de Valliniello. Todos los años la aprueban en el presupuesto, todos los años la admiten y todos los años esa área recreativa está lógicamente en peor estado. Lo que pasaba de ser una pequeña inversión, que es lo que pasa muchas veces en este ayuntamiento, se va a convertir finalmente o en la nada o en una obra, lógicamente, pues mucho más considerable. Hablábamos también de la reparación del campo de la iglesia de Valliniello, que ya nos han dicho en repetidas ocasiones que están en una fase de negociación que esperemos llegue pronto, porque realmente es muy poco significativa la inversión que hay que hacer para decentar un poco el campo que hay al lado de una iglesia y que es de uso de todas las personas de Valliniello. La reparación del cementerio municipal de Valliniello, las aceras que van de Valliniello a Avilés y el camino de Tetuán a Túñez, como cuestiones así muy básicas de Valliniello que realmente está para reformar en muchas de sus zonas y para hacer inversiones importantes. Y también pedíamos una instalación de un váden para la regulación de velocidad del tráfico, que ya el año pasado nos decían que esto que era algo sencillo y que no tenía mayor trascendencia, en la calle del Río, en el Pelame, que realmente los vecinos lo demandan y es importante para ellos. Pedimos un año más
la escalera automática de Jardín de Cantos. No pedimos que se ponga una escalera, simplemente pedimos que por lo menos se plantee la posibilidad de esto que habían propuesto ustedes para el Barrio de la Luz, que los vecinos además ni lo querían ni lo necesitan. Pedíamos que ese estudio se realizara en la zona de Jardín de Cantos porque realmente tienen una dificultad para pasar de la zona baja a la zona alta los vecinos de la zona, y sí que es verdad que las escaleras son, además de peligrosas, están en bastante mal estado, tienen que cruzar una parte importante y, hombre, la cuantía seguramente sería muchísimo más pequeña que en el Barrio de la Luz, y por esto lo planteamos, por lo menos su estudio, ver que es viable y ver que se puede acometer para mejorar la vida de los vecinos de la zona. Pedimos nuevamente el Centro Social para los Barrios de La Luz y de Villalegre. Esto no lo pedimos tampoco porque se nos ocurra, lo pedimos porque lo vienen demandando los vecinos desde hace muchos años. Ustedes han optado repetidamente por invertir en la biblioteca del Barrio de la Luz, que no nos cabe duda que necesita reforma, pero al final lo que estamos haciendo es un pozo sin fondo que hay allí, que finalmente no se hace la obra que requiere el centro y que al final lo que estamos metiendo son partidas que al final no van a ninguna parte. Por otro lado, pedíamos también la subvención a las juntas de la Cofradía de la Semana Santa, que esto este año pues sí lo han incorporado al presupuesto, cuestión que nos alegra. Nosotros pedíamos que tenían una partida de 11.000 euros y pedíamos que pasara a 20. No sé por qué al final se ha tenido que quedar en 19, porque parece que estamos siempre ahí en el último sprint, pero bueno, bienvenido sea, y bienvenido sea que cada año se tenga en cuenta el trabajo de estas cofradías, que vuelvo a repetir, es de fácil medición y de un importante retorno su actividad para la ciudad. Señora Llamazares, quedamos en la Junta que les avisaría del tiempo, lleva 16 minutos y medio. Vale. Gracias. Y pedíamos también la subvención, la modificación de la subvención de la actividad ferial para la Cámara de Comercio, que han incorporado, pero que nosotros pedíamos que ascendiera a una cuantía total de 65.000 euros, porque sabemos de la necesidad y lo justo y de lo ajustado que estaba para sus programas. Es cierto que han incrementado la partida, pero ni mucho menos en la medida que pedíamos. Pedíamos también que, por favor, se revisara la partida del control de aves. Es un destrozo que yo creo que no hace falta tampoco explicar más allá de lo que está pasando con las aves en la ciudad. En la Plaza de España lo tenemos aquí muy cerquita y es algo que yo creo que ya es inasumible para los hosteleros. Pedíamos un montón de inversiones en deporte que se vuelven a quedar una vez más en una buena parte fuera de las previsiones de este ayuntamiento, como por ejemplo el estadio de Muro de Zaro, la instalación de tiro con arco, el complejo deportivo La Toba, que realmente necesita de varias actuaciones. En el campo realmente hablábamos de la iluminación y hablamos de que tiene unas gradas que esto hasta que se caiga abajo. Todavía el fin de semana pasado estuvimos allí y realmente la situación en la que se encuentra el estadio en global pues es bastante deplorable. Y hablamos también de una partida presupuestaria para una oficina de captación de inversiones. En el pleno anterior el señor Campa nos había dicho que esta era a duplicar, nosotros seguimos insistiendo. Ahora hablan de una oficina de captación de inversiones, pero que realmente tampoco se acomoda a nada porque hablan de la creación, que bienvenido sea, y precisamente por el haber incluido una serie de medidas de las que nosotros proponemos, cuestión que agradecemos y que creemos que si es una aportación que sume para la ciudad, bienvenida sea. Por esa razón vamos a votar en contra del presupuesto, pero sí que nos vamos a abstener en la enmienda que ustedes mismos han planteado su presupuesto, porque sí que nos parece justo que esas modificaciones que pedimos se lleven a cabo. Gracias.